Ok. Bueno, ahora sí. A ver. Les prometo de veras que ya voy a subir las grabaciones. Ahí está. Bueno. No, sí, no, y luego ya me reclamaron, ya me dijeron que por qué no lo estoy subiendo, ya me dijo, no me acuerdo quién me dijo aquí los compañeros, oye, ¿por qué no lo estás subiendo? Bueno, ya lo voy a hacer. Ok, bueno, entonces decíamos que en los momentos que nos queda para alcanzar a revisarlo y ya tomar algunos de la sesión próxima, decíamos que esta etnografía no tiene una única finalidad. La primera de las finalidades que tiene es, pues, describir los contextos. Y acá, ¿qué es lo que es importante comenzar a estudiar? Bueno, pues, como un estudio cultural, entonces puedo empezar a observar conductas, puedo empezar a observar prácticas, acciones, rituales que existen en instituciones, y no necesariamente rituales religiosos, sino rituales, por ejemplo, eh, es muy común una forma ritualística que existía, todavía de hecho algunas veces, que pronto llegaba el director o llegaba alguien y de pronto alguien, buenos días, o sea, era como este asunto, inclusive de saludar, ¿no? O sea, buenos días, entonces todos en corito, ¿no? Saludamos. Que digo, no es que esté bien o esté mal, es una forma ritualística. O sea, inclusive, si estaban haciendo un relajo, alguien llegaba y no se cuadraban, por ejemplo, ¿no? Era la figura, por ejemplo, del director. Es un elemento ritual. O, por ejemplo, los honores son una forma también de, ritual. Eh, Venir uniformado los lunes, por ejemplo, una forma también ritual. Eh, Ser parte de la escolta. Ahorita que dices toda esa parte es... ¿De qué, perdón? Del coro, por ejemplo. ¿Sí? Sí, los que estudiaron en el colegio religioso, la banda de guerra. Bueno, y fíjense, lo curioso es, sí, o sea, pero es la parte ritual, o sea, inclusive el ritual no nos referimos a pertenecer o no, sino a las conductas y comportamientos que adoptamos cuando de pronto alguien es parte, por ejemplo, de la escolta, ¿sí? O es parte de la banda, o sea, se transforma, o sea, hay como un elemento ahí muy, muy peculiar. Entonces, aquí entran también símbolos, ¿no? Desde símbolos eh, nacionales, escolares, ¿sí? Significados que se le dan a las cosas, valores, creencias, actitudes, por ejemplo, en una institución, qué es lo que se acepta o qué es lo que se rechaza, qué es lo que se desea y qué es lo que se hace a un lado, ¿no? Eh, Expectativas que se tienen, intereses, es también muy peculiar. Eh, en ocasiones, de pronto, pues se quiere como tomar como las instituciones como algo cuadrado, cuando en realidad de pronto vamos a encontrar que existen diferentes intereses y cada uno a veces busca como cosas distintas, ¿sí? En una misma cosa. Un ejemplo clásico, insisto, lo vemos pues en las clases, vaya. Cada uno, el hecho de que a alguien le agrade ciertas clases y otras no, implica una cuestión de intereses, ideologías, expresiones lingüísticas, hábitos. Los hábitos es un término que acuñó Pierre Bourdieu en torno a ciertas conductas repetitivas. Por ejemplo, si yo les digo, imagínense un abogado y de pronto no se imagina el abogado de trajecito, ¿no? Con un montón de anillos, regularmente entre más grandes entonces se vean mejor, ¿no? Relojes así grandotes, así como muy chacaloso, ¿no? El asunto a veces, ¿no? Sí. Ajá. ¿Dónde? Por ejemplo, ¿no? O sea, hay una representación de lo que es el abogado. Y por consonancia también los abogados actúan de esa forma, o sea, son hábitos. Y me tocó una vez un abogado que decía, es que si no traes traje, nadie te va a hacer caso aquí. O sea, y si no haces ciertas prácticas, entonces luego nadie te va a hacer caso. Pues, ese tipo de elementos son también elementos que la etnografía de pronto va a tomar en cuenta, ¿no? En el caso de los psicólogos también hay un hábitos. Tan lo hay que hay toda una serie de representaciones, de memes, por ejemplo, de que ponen a todos así en una hilera y el psicólogo lo pone de cabeza, ¿no?
Entonces, ese tipo de expresiones son elementos de hábitos, o sea, y hay psicólogos que se la creen, o sea, en ese sentido de actuar conforme al hábitos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí si a alguien le interesa este concepto muy interesante, Pierre Bourdieu hace un análisis de eso, pero no es un análisis chiquito, es un libro así de este vuelo que de pronto hace sobre el hábitos, ¿no? Y lo que le llama la reproducción social, cómo la sociedad se reproduce a sí misma. Entonces, el poder y recursos, cuáles son las jerarquías, cómo se administra, quién maneja el elemento del poder, y los procesos de conformación de identidad, ¿sí? También ese es un punto muy interesante. De hecho, mi tesis de maestría yo la hice sobre el fenómeno de identidades. Entonces, pues, es un campo bastante amplio y, y de pronto todo eso se describe utilizando pues un método etnográfico, ¿sí? Y en la siguiente vamos a ver esto, que tiene que ver ya con los elementos de interpretación y comprensión, pero pues vamos a dejarlo por aquí para que también ya sus compañeros que vinieron a presencial vayan a receso y los que están en virtual también vayan a su receso virtual. Entonces no sé si hay alguna duda hasta aquí, compañeras, compañeros. Por acá los virtuales. ¿Todo bien con el trabajo? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguna duda, compañeros, por acá? ¿No? Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces pues nos vemos entonces la próxima por aquí con la exposición de los equipos, ¿no? Entonces vayan, tienen trabajo que hacer. Así que bueno, les deseo un bonito inicio de semana, bonito lunes y nos vemos la próxima, ¿sabes? Cuídense mucho. Bye, profe. Adiós.